Todo el mundo coincide en que en 2023 nos vamos a enfrentar a una recesión durísima que va a arrastrar a los mercados haciéndolos caer. Pero lo cierto es que ya hay algunos de ellos, como el S&P 500, que se han resentido, cayendo un 20% en lo que va de año. Pero no todo son malas noticias. Personalmente he invertido 36.200 euros en los últimos 30 días porque creo que esta recesión nos va a dejar oportunidades históricas para multiplicar nuestro dinero a largo plazo. Y eso es lo que te voy a enseñar en este vídeo. ¿Qué estrategia de inversión estoy siguiendo? ¿Qué nuevos activos estoy comprando? Y cómo espero multiplicar mi dinero cuando la recesión acabe. Pero antes de verlo al detalle, vamos a poner un poquito esto de la recesión en contexto. Lo cierto es que esto de la recesión es solamente teórico. Y digo que es solamente teórico porque en la mayoría de economías del mundo el empleo está en máximos históricos y el paro en mínimos. Si tenemos esto en cuenta, me dirás, pero Javi, entonces ¿por qué te hay tanta alarma en los mercados por la recesión? Pues bien, es por la inflación desbocada. La inflación es lo que hace que el precio de todo suba. Y los bancos centrales tienen una única misión, que no es otra que controlar la inflación. Por eso, la Fed ha tenido que subir drásticamente los tipos de interés y ha pasado de lo que era el quantitative easing al quantitative tightening, que no es otra cosa que ha pasado de inyectar dinero al mercado a retirar dinero del mercado. Estoy seguro que sobre todo cuando escuchabas a los cripto influencers te decían que el Bitcoin se iba a ir a las nubes por toda la inyección descontrolada del dinero, y tenían razón. El tema es que esta inflación disparada por la impresión masiva de dinero ya ha preocupado tanto a los bancos centrales que han cambiado la política. Y en bolsa hay un dicho que es "Don't fight the Fed", nunca pelees con la Fed. Las bolsas suben cuando se inyecta dinero y cuando hay expansión monetaria, y bajan cuando se retira dinero, porque lo que ocurre es que el mercado pasa de querer colocar los euros y dólares, que cada vez valen menos por la impresión de dinero, en activos limitados que puedan ser productivos y revalorizarse, y pasa a querer tenerlo bajo su control cuando la Fed lo que hace es endurecer el dólar, y lo que hace es que los activos ya no valgan tanto en función al euro y al dólar. Sumando este cambio de política monetaria del quantitative easing al quantitative tightening y sumándolo a subida de tipos de interés, lo que estamos viendo es que la gente tiene mucho miedo a invertir y que se ha complicado mucho el panorama para los inversores. Y es esto lo que ha provocado las bajadas en los grandes índices mundiales. Si ves esta tabla de aquí, verás que se está revirtiendo la política de expansión monetaria del 2019, 2020 y 2021, cuando los activos bajo el control de la Fed se dispararon pues prácticamente un 120%. Han empezado a reducirlos, pero solamente llevamos reducidos un 1% del total de balance de la Fed. Aquí tienes el gráfico si ves año a año. La reducción en este año es drástica, pero si la ponemos en perspectiva, todavía no es tan drástica. El miedo, por tanto, de los inversores es que como la Fed tiene un balance altísimo de activos bajo su gestión todavía, hay demasiada inflación, se vea obligada a seguir subiendo más aún los tipos de interés, a hacer una política monetaria mucho más restrictiva, y al final acabe llevando a las principales economías mundiales a una recesión similar a la del 2000, 2008 o las que hubo a principios de los 1900. Por eso los mercados ante este miedo están preveyendo este tipo de caídas, mientras que el empleo todavía está en máximos. Aquí lo interesante será ver si la Fed es capaz de controlar la inflación y bajarla a un 2, 3, 4% del 10% actual sin romper el mercado. Por tanto, entendiendo que las dos principales preocupaciones de la Fed y del mercado son la inflación, la política monetaria y los tipos de interés, vamos a ver cómo deberíamos de invertir y qué posibles escenarios nos podemos enfrentar en los distintos activos. Para ello vamos a revisar la bolsa, el real estate, las criptomonedas, la inversión en productos de lujo como los relojes o los bolsos, y la política de dinero en efectivo. Cuánto dinero tienes que tener de liquidez en tu banco o debajo de tu colchón para algunos para equilibrar tu portafolio y salir vencedor de la próxima recesión. La bolsa siempre es un indicador adelantado de lo que va a ocurrir normalmente en la economía. Se adelanta a las recesiones y se suele adelantar a los problemas económicos, porque lo que lleva aparejado los precios de las acciones no es lo que está ocurriendo en este momento, sino que lo que el mercado predice que va a ocurrir, y normalmente lo hace con bastante acierto. Por eso el S&P 500 va cayendo este 20%, aunque aún la economía de las familias no se ha deteriorado tanto. Si echamos un vistazo a la media de caída en las recesiones consumadas en el S&P 500 a lo largo de la historia, que ha habido más de 6 o 7, vemos que la caída media es en torno al 33-34%. Es decir, aún hay margen de caída para llegar a la caída media de la recesión típica que ha sufrido el mercado americano
de acciones. Pero lo interesante aquí no es tanto saber cuál es la caída media, que también es interesante, sino qué ocurre en el mercado después de que pasemos la recesión. Y lo que ocurre es que vemos que 2 años de media después de que pase la recesión, el mercado de acciones se recupera haciendo máximos en un 40 o 50% incluso por encima de lo que estaba anteriormente. Hay algunas excepciones a esto y fueron en el 2000 y en el 2008, donde las crisis fueron mucho más pronunciadas porque especialmente en el 2000 teníamos a empresas cotizando a múltiplos de 80, 70 veces beneficios sin tener ni modelo de negocio ni absolutamente nada. Pero hay quien dice que comparar pues los problemas que tenemos actualmente con los que había en el 2000 pues no es un gran acierto, que ahora tenemos menos problemas y que tenemos empresas mucho más sólidas con potenciales de crecimiento más establecidos. Y es que quiero que echéis un vistazo a este tuit de aquí. En él, Charlie Villero, que es una persona que sube estadísticas buenísimas sobre los mercados, nos explica que el PER del SP500, que es el ratio que muestra el precio de las empresas según los beneficios que tienen, ya está por debajo de la media histórica, lo cual puede ser un buen indicador de que comprar acciones en este momento ya con una bajada del 20 o del 25% en el mercado no es mala idea y no puede salir demasiado mal, porque según esta tabla, que es un estudio de Vanguard en el que nos muestra cómo se recupera el mercado cuando cae de a un 20 a un 50%, nos dice que de media 5 años después el mercado tiende a marcar un 47% por encima de máximos. 10 años después un 185% y 15 años después un 447%. Es decir, estás multiplicando tu dinero por 2, 5 años después, por 5 o incluso por 15, 20 años después. Por lo tanto, comprando ya con ese 20%, tus retornos a posteriori a largo plazo pueden ser infinitamente mayores. Ya por último, y para acabar con el tema de la bolsa, echa un vistazo a este gráfico. Aquí tienes cuánto tiempo ha necesitado el SP500 para recuperarse a lo largo de la historia desde 1950. Vemos que si bien es cierto que en el 2000 y en el 2008 tardó 8 y 6 años en recuperarse si hubieras comprado en el pico, pero no es algo que nosotros vayamos a hacer, el resto de veces que ha ido cayendo, sobre todo de 1950 al 2000, la media es de 1 a 2 años de recuperación desde el pico del mercado hasta el siguiente máximo histórico. Es decir, comprar a estos precios no es mala idea si piensas mantenerlo por 5 o 10 años. Vale, Javi, pero no me calientes más la cabeza con tanto dato. ¿Qué tengo que hacer para invertir en este momento y salir victorioso? Pues bien, déjame explicarte cuál es mi plan. Personalmente tengo un extra de liquidez, porque en mayo de este año vendí mi piso de Madrid y me embolsé algo más de 120.000 euros. Entonces me planteaba, ¿qué tengo que hacer ahora que el mercado está bajo? ¿Meterlo todo de golpe esperando que se recupere y tire para arriba o meter poco a poco el dinero? Pues bien, fui precavido y lo que he hecho es hacer un plan en 12 meses y repartir esos más de 120.000 euros en los 12 meses siguientes. Por tanto, estoy invirtiendo cada 3 meses 30.000 euros. Aquí tienes la captura de la última inversión que hice hace unos días, poniendo esos 30.000 euros a trabajar en el fondo indexado a todos los países del mundo, que invierte un 85% en los países desarrollados del MSCI World y un 15% en los países emergentes. Por tanto, creo que estando el mercado ya un 20% por debajo de máximos, es buen momento para empezar a hacer un DCA o incluso, si tienes las agallas, invertir de golpe, si lo haces vista a 5, 10 o 15 años. Recuerda que hay una cosa segura, la inflación es permanente y la volatilidad en los mercados también es permanente, pero la gráfica del beneficio de las acciones, fíjate cómo es, la tienes aquí en pantalla, hacia arriba, mientras que el valor del dólar y del euro es hacia abajo, porque cada vez hay más euros en circulación. Respecto al real estate y los bienes inmuebles, mi estrategia de inversión es distinta. Tienes que saber que el mercado de los bienes inmuebles siempre va con retraso respecto al mercado de la bolsa. Y esto es porque la bolsa predice muy bien lo que va a ocurrir y el real estate va a posteriori. Porque mucho del mercado de real estate se mueve por gente con hipotecas, con trabajos normales, etcétera, etcétera. Y por tanto las correcciones tardan más en llegar porque los problemas tardan más en llegar a la economía real. Piensa lo que acaba de pasar con los tipos de interés. Se han disparado, pero la gente no lo va a notar hasta la próxima revisión del Euribor, que suelen ser en 6 o 12 meses, porque se revisa anualmente la hipoteca. Por tanto, hasta que no se les revise y les suba al alza pues la hipoteca, no verán cómo les ha afectado esto en sus gastos mensuales, que cada vez tendrán menos dinero para gastar y les costará más llegar a final de mes. Por tanto, el precio de las viviendas puede tardar más en ajustarse. Yo personalmente, leyendo los datos que hay, no pienso que vayan a venir correcciones como la del 2008. Leyendo a la mayoría de los expertos, coinciden en que este año vamos a ver una corrección en viviendas, sobre todo de segundo uso, como las viviendas de la playa y de la montaña, que son aquellas que
que no son tan necesarias y que va a ser más difícil colocarlas, y ahí podremos ver descensos más agresivos, pero en viviendas de principales ciudades como Madrid, Barcelona o capitales europeas o americanas, el descenso no va a ser tan pronunciado. Personalmente no tengo nada de real estate en cartera porque al residir fuera de la Unión Europea, el tratamiento fiscal para invertir en España es malísimo. Pero si viviese en España, sí que estaría pendiente a oportunidades, porque lo que sí que tienes que entender de real estate es que no es un mercado homogéneo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que puede una familia tener una herencia, necesitar el dinero, querer venderlo rápido y venderlo muy por debajo de precio de mercado. Por tanto, estas situaciones en las que la economía no ayuda hace que estas oportunidades que siempre hay en el mercado inmobiliario de pisos por debajo del precio de mercado sean aún más factibles de detectar y de encontrar. Aquí te daría un consejo: intenta capitalizarte, comprar activos como la bolsa y tener liquidez para tener gran capacidad de financiación, porque la clave para hacer dinero en estos mercados bajistas o que pueden corregir es poder apalancarte y comprar varios inmuebles, porque el dinero en el real estate se hace cuando compras. Personalmente compré mi piso en 2015 cuando la vivienda en Madrid estaba pues prácticamente en el suelo, lo compré por 120.000 y lo acabo de soltar en mayo por 190.000. Esto te da una idea de los ciclos en real estate. Eso sí, cometí un error, di el 50% de 120.000 de señal y solo me hipotequé por el otro 50% restante. Esto lo hice porque no tenía tanta idea de finanzas y no tenía tanta capacidad de financiarme y apalancarme. Ahora lo que hubiera hecho, teniendo en cuenta el buen momento del mercado, era haber dado entrada un 10, un 15 o máximo un 20%, haber dado entradas para 3 pisos y hubiera conseguido pues atrapar muchísimo más valor y ganar muchísimo más dinero con la revalorización de los 3 pisos con el mismo dinero entregado. Que no te asusten mucho los tipos de interés, porque sé de primera mano que si tienes buen perfil aún puedes conseguir hipotecas a tipo fijo al 2,7%, 3 o incluso 2,5%, o hipotecas a tipo fijo prácticamente de Euribor más 0,25 o algo muy bajo. Utiliza los comparadores de hipotecas y negocia siempre con muchos bancos, porque aunque la hipoteca tipo fijo ahora te parezca que está cara, realmente un 2,7% por conseguir dinero prestado a 30 o 40 años pues no es prácticamente nada, porque se va diluyendo con la inflación. Cambiando un poquito de tercio, un tipo de inversión que me gusta mucho y que creo que puede cobrar mucho sentido si se confirma la recesión es la inversión en productos de lujo y productos alternativos. ¿A qué me refiero aquí? Me refiero a dos cosas: productos como los relojes de marcas manufactureras como Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, y a bolsos de marcas como Hermes, como son los Birkin u otros modelos que tienen. Es muy curioso porque los bolsos Birkin se han revalorizado desde 1960 o 70 a un 14% anual, por encima del SP500, por encima del real estate y prácticamente de cualquier otro activo. Empezando con los relojes, estoy de enhorabuena porque el viernes pasado me llamaron de Rolex que había llegado uno de los modelos que tenía encargado. Este Rolex Explorer de 36 milímetros es una pieza bastante histórica de Rolex porque es de los primeros modelos que tiene y en los que después se fundamentaron algunas de sus piezas. Es bastante difícil de conseguir y si tienes la suerte de comprarlo a precio retail, se te revaloriza solo al salir de la tienda prácticamente un 30 o un 40%. Es el segundo reloj que añado a la corrección de la marca Rolex. El primero pues es el modelo Datejust del Wimbledon y estoy muy contento con la inversión en relojes. En mi opinión, la afronto como una manera de tener liquidez, pero que la puedo disfrutar y que no pierde valor con la inflación. Es muy importante a la hora de invertir en relojes entender una cosa. Una cosa es el precio retail y otra cosa es el precio de mercado. El precio de retail es al cual compras el reloj en la tienda y el precio de mercado es el cual el mercado está dispuesto a pagarte por él. Por ejemplo, por los dos relojes que yo tengo en la tienda oficial pagué algo más de 18.000 euros y hoy en día están valorados en 27.000. El precio de retail es de estos casi 18, 19.000 euros y el precio de mercado son estos 27.000, que por ejemplo webs como Chrono24 te lo dan teniendo en cuenta los precios de cierre de ventas, las ofertas actuales que hay y las negociaciones que hay en curso. Y me dirás, pero Javi, entonces ¿por qué no todo el mundo va a la tienda y lo compra? Pues porque no es tan sencillo. Para que te hagas la idea, Rolex fabrica 1 millón de relojes al año y Patek Philippe solamente fabrica 65.000 relojes al año. No puedes entrar a una tienda Rolex o a una tienda de Patek Philippe y elegir el modelo que quieres y llevártelo. Hay listas de espera de años y años, dependiendo del modelo,
pueden llegar a haber colas de hasta 10 años para conseguirlos. Y gente con muchísimo poder adquisitivo y poca paciencia los prefiere comprar pues nuevos sin usar, ¿no? De alguien que se los haya conseguido o de segunda mano y saltarse todas esas listas de espera. Además, por supuesto, hay modelos como este de Daytona de Paul Newman que se revalorizan y adquieren valores en el mercado secundario pues que multiplican su valor por 50, por 100 o incluso por 200. Por tanto, por una parte mantienen su poder adquisitivo por la baja oferta que hay de ellos y por otra, algunas piezas determinadas multiplican muchísimo su valor porque se discontinúan y se vuelven especiales o ganan especial atención del mercado. Teniendo en cuenta que la demanda de estos relojes puede bajar en la recesión, y mira este meme tan gracioso en el que está ahí el señor, ¿no? Con la hazaña, que ya se ha cargado las acciones, el precio de las criptomonedas y ahora va por los relojes, puede hacer que baje la demanda de este tipo de relojes, puede ser buen momento para empezar a crear tu relación con los distribuidores oficiales y conseguir relojes de este tipo en retail, en auto resale dealers, que te los puedan conseguir y el día de mañana se puedan revalorizar, porque a lo mejor ahora hay menos gente que está detrás de ellos y es más fácil que te acepten como cliente y te empiecen a conseguir algunas de las piezas que encargues. También podría haber opciones en el mercado de segunda mano a que gente que ha comprado los relojes en el momento más alto, porque ahora estamos en el momento más alto, ya no los quiera porque tenga problemas y necesidades económicas y ante el enfriamiento del mercado se deshaga de ellos a precios razonables. Pero ya es más complejo porque tendrías que saber detectar duplicidades y saber detectar modelos. Mi opinión es que si estás empezando como yo, que te cuento lo que estoy aprendiendo, yo no soy un experto, es que intentes comprarte un modelo que te guste, que lo vas a disfrutar, va a mantener el valor adquisitivo si es de estas marcas que te comento y con un poquito de suerte se irá revalorizando con el paso del tiempo. Tienes que tener en cuenta que cada vez hay más millonarios y multimillonarios en el mundo, pero los productos de lujo como los relojes de Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe o los bolsos de Hermès no se puede aumentar su fabricación porque son cosas que se hacen artesanalmente y que entrenar a la gente que tiene que hacerlos lleva años y años. Y por tanto, estos multimillonarios van a querer seguir queriendo estos productos de lujo que no aumentan su oferta al mismo ritmo que aumentan los multimillonarios. Para mí, invertir en estos productos es lo mismo que hacerlo en el oro, solo que el oro es muy aburrido, no lo puedo llevar, no lo puedo disfrutar y esto sí. Personalmente me he puesto el objetivo de almacenar un 5% del valor de mi patrimonio en relojes de lujo. Quiero ir poquito a poco y a lo largo de los años haciendo una colección que el día de mañana pueda dejar a mis hijos y a mis nietos, que mantenga poder adquisitivo y me haga estar tranquilo porque sé que si tengo una necesidad especial de liquidez podría venderlos y se hubieran revalorizado como mínimo al mismo ritmo que la inflación. Pero espero nunca tener que venderlos. Respecto a las criptomonedas, ¿qué te voy a decir? Que están por los suelos, ¿no? 70% ha corregido Bitcoin desde máximos, Ethereum otro tanto, y los altcoins o proyectos de estos que intentan revolucionar el mercado, ni te cuento, los hay con 90% de drawdown. Y lo más fuerte es que el 89, el 90, el 95% de las altcoins jamás van a llegar a recuperar máximos. Hay una cosa que tienes que entender, y es que las criptomonedas en su mayoría son como startups. 4 frikis en un garaje que montan un proyecto, le dan bombo en redes sociales, captan dinero e intentan hacerse ricos. Muy pocas van a llevar disrupción. Tienes que tener muchísimo cuidado porque son un activo de muchísimo riesgo y es el primer activo que va a perder valor en épocas de recesión. Ahora bien, hay proyectos que no son ya proyectos como Bitcoin, que a mí me encanta, o Ethereum, que creo que se merecen confianza y un porcentaje de tu patrimonio. Personalmente tengo el 10% en Bitcoin y en Ethereum, y de este 10% tengo el 70% en Bitcoin y el 30% en Ethereum. Actualmente tengo algo más de 2 Bitcoin y unos 15, 16 Ethereum, y también tengo algunos NFTs que compré por las risas, por aprender un poquito del proyecto, y que tengo ahí y que no sé si algún día valdrán algo. Ahora bien, la tesis de Bitcoin me la creo profundamente y si no tienes exposición a las criptomonedas no es mal momento para empezar a añadirlas a tu portafolio con una estrategia de DCA, Dollar Cost Averaging. Comprar un poquito todos los meses, no volverse loco y que jamás exceda un 10, 15 o 30% de tu patrimonio, porque son un activo de altísimo riesgo. Y finalmente, amigos, una pata importante en las recesiones es la parte del cash. Ray Dalio hizo famosa la frase de cash is trash, el cash es basura. Pues bien, finalmente se ha pronunciado hace unas semanas diciendo que cash is no longer trash, el cash ya no es basura. ¿Por qué es esto? Por lo que te decía, el cambio de política monetaria de la Fed, la subida de tipos de interés y la previsión de problemas en los mercados hace que no esté mal tener un 10, 15 o 20% de tu patrimonio en liquidez por si llegan esas temidas caídas del 40%, poder aprovecharlas y entrar fuerte. Y además de esto, y especialmente si tienes poco patrimonio o tienes problemas en tu trabajo, es vital que aumentes tu fondo de emergencia hacia al menos 6
6 o 12 meses de costes para que si te despiden tengas tiempo suficiente para poder salir adelante con el dinero que tienes ahorrado sin endeudarte hasta que encuentres otro trabajo o otra fuente de ingresos. Personalmente era muy de la opinión de tener el mínimo dinero posible en patrimonio, pero a medida que he ido creciendo como hombre de negocios y me he dado cuenta que el cash es muy importante para los negocios y para tener tranquilidad mental, he subido mi posición hasta un 15% de mi patrimonio en cash, que lo complemento con el otro 5% en relojes y hacen que un 20% de mi patrimonio esté sin invertir en esos activos de riesgo, esté en cash y en relojes. Por último, una cosa que te tiene que quedar clara es que, linkeando esto de que el cash es importante en las recesiones porque compras los activos con descuentos importantes, la mayor fuente de cash para ti y para mí siempre serán nuestro trabajo y nuestros negocios. Por tanto, double down en el esfuerzo en tu carrera profesional, porque si consigues aumentar tu salario, mejorar tu profesión o como mínimo asentarte en tu trabajo y hacerte indispensable y tienes trabajo mientras otros lo pasan mal y venden sus activos más baratos, saldrás súper reforzado de las recesiones y comprando estos activos que te he comentado en rebajas será el plan perfecto para multiplicarlos en 5 o máximo 10 años. Así que recuerda, no tengas miedo de la volatilidad y pon tu dinero a trabajar, que estos momentos son oportunidades importantísimas a largo plazo. Espero que te haya gustado el vídeo, te he contado un poquito en qué estoy invirtiendo yo y en qué voy a seguir invirtiendo y déjame tus dudas en los comentarios. Por cierto, si quieres verme durante una hora hablando de inversiones de negocios digitales con un youtuber que tiene más de 1 millón de suscriptores y más de 1 millón de euros en patrimonio, te dejo este podcast que grabé el otro día, Camino al Millón, donde tendrás a los mejores inversores e emprendedores de habla hispana y podrás aprender de negocios y de inversiones. Nos vemos.